Hace algunos años mi vida era completamente diferente de lo que pueden ver hoy, de lo que comparto en redes sociales. Y es que hace 5 años, 6 años, yo vivía en la ciudad, estaba todavía en la universidad, estaba trabajando en una empresa y si bien mi sueño siempre fue dedicarme full time a la ganadería, en ese momento de mi vida yo creía que no era posible hasta que cumpliera con cierto patrón, ciertos tiempos, ciertas etapas de mi vida y que eso de tener un rancho y dedicarme 100% al ganado iba a suceder cuando yo tuviera aproximadamente unos 50 años, que ya estuviera casi lista para pues jubilarme de la vida laboral y que de ahí empezaría mi vida como ganadera, de algún modo, porque contexto, yo no estudié ninguna carrera relacionada de algún modo al rancho. Yo estudié una licenciatura en creación y desarrollo de empresas. Entonces, pues era un poquito difícil de entender cómo yo me iba a relacionar de algún modo en la ganadería, ¿no? Entonces, bueno, si quieres saber mi historia, qué hubiera hecho diferente, por qué tomé esta decisión y todo lo que he aprendido desde el 2019 al día de hoy, quédate a ver este video. Yo soy Mariana Flandes, soy empresaria ganadera y aquí te cuento mi historia de cómo pasé de vivir en la ciudad, tener un trabajo normal, vivir una vida citadina, a ser toda una empresaria ganadera viviendo en el rancho. Y bueno, antes de haber tomado como esta decisión, mi día a día tenía una rutina. Yo todavía estaba en los últimos semestres de la universidad, así que ya estaba entrando al mundo laboral porque tenía que hacer mis prácticas profesionales, ¿no? Entonces, básicamente yo en las mañanas trabajaba en una empresa de químicos. Bueno, trabajaba en una empresa de productos de limpieza y algunos residuos industriales. Y ya en las tardes yo me iba a la universidad para tomar mis clases y regresaba a mi departamento. Como yo creía que eso era lo que tenía que ser mi vida por haber estudiado una carrera universitaria, haber salido del pueblo, y muchas veces te venden como esta idea de que si saliste a estudiar, como que para qué te regresas a tu pueblo, o sea, de que no tiene ningún sentido, de que tu estilo de vida de algún modo va a ser mejor en la ciudad, que vas a tener otras oportunidades, etcétera, etcétera. No es que fuera infeliz de algún modo, pero vivía muy estresada. Como no me sentía realmente feliz y lo único que me daba de algún modo alivio era tal vez ir manejando en el tráfico porque me hacía como 1 hora de mi departamento a la oficina, ir pensando que cuando tenga 50 años me voy a comprar como este rancho en tal lado. Mi pasión antes del ganado como tal siempre han sido los caballos, porque los caballos a mí me acercaron muchísimo al rancho. Entonces yo pensaba que pues cuando cumpliera 50 años yo iba a tener la oportunidad de poder retirarme de la empresa en la que estuviera trabajando, iba a haber forjado algún patrimonio o capital que fuera lo suficiente para yo poderme comprar un rancho y entonces crear mi propio criadero de caballos cuarto de milla. Y lo que me daba como muchísimo ánimo todos los días de seguir aprendiendo, de ir al trabajo, de sacar lo mejor de ello, era el pensar que eventualmente un día después de 30 años iba a poder lograr mi sueño. Y la realidad es que la vida a veces te da lo que necesitas, no específicamente lo que quieres ni como lo quieres, porque nosotros no somos 100%
sabios ni realmente sabemos todo lo que necesitamos en nuestra existencia. Y justo como en ese proceso en el que yo no estaba muy feliz, me estaba dando muchísima ansiedad el pensar de que me voy a graduar de la universidad y tengo que empezar a mantenerme yo sola. Y si me quiero quedar yo a vivir en la ciudad, tengo que empezar a generar los suficientes ingresos para poder pagar mi renta y etcétera. Y justo en ese tiempo en el que estás saliendo de la universidad y empiezas la transición de empezar una vida laboral y te das cuenta cómo está allá afuera todo el tema de los sueldos, trabajos, etcétera, me di cuenta que vivía en una burbuja y que lo que yo pensaba a los 18 años cuando entré a la universidad que iba a poder a los 22, que era cuando me estaba graduando, era prácticamente imposible para el estilo de vida que mi mamá me había dado. Entonces empecé a entrar muchísimo en pánico, o sea, una cosa inexplicable en ese momento. Y posteriormente entramos como en una situación familiar en donde mis papás decidieron divorciarse. Y perdón porque voy a llorar un poco en este video porque creo que estoy siendo muy real y quiero contarlo porque cada vez que comparto como estas partes de mi vida en redes sociales me llegan muchísimos mensajes de personas que se sienten identificadas, tal vez no por el divorcio, pero porque lamentablemente perdieron a sus padres o a sus abuelos y entonces tuvieron que hacerse cargo y tuvieron que regresarse de la ciudad al pueblo para poder para poder seguir con el rancho y no sabían ni cómo, etc. Y el caso es que mis papás deciden divorciarse. Ambos trabajaban como juntos. Mi papá administraba unos ranchos de mi mamá y mi mamá administraba como los demás de la familia. Se divorcian y mi papá entrega la administración de los ranchos y mi mamá se queda absolutamente sola intentando balancear como su vida. Y Dios mío. Y realmente para mí fue como un punto muy como débil en mi vida, en donde de por sí yo no estaba siendo feliz con lo que estaba haciendo, me estaba dando muchísima ansiedad el pensar cómo me iba a mantener yo sola si los trabajos que tenía, o los que estaba checando no pagaban lo suficiente por ser recién egresada, etcétera. Y luego no quería como darle más problemas a mi mamá, que entonces decidí en ese semestre no darme de baja de la universidad, pero sí decidí poner todas las materias que pude en línea. Esto fue en el 2019, fue previo al COVID. Y decidí poner como todas las materias que eran posibles previo al COVID, tenerlas en línea. Y me regresé y empecé a ayudar a mi mamá. Tal vez en ese momento no fui de tanta ayuda como me hubiera gustado porque no tenía muchísima experiencia, no sabía muy bien a qué me estaba metiendo, pero era algo que yo quería hacer porque quería como stand out por mi familia, ¿no? Como quería ser más de apoyo que una carga en ese momento de mi existencia. Y me sentía como con el deber moral de serlo. Y ya al final yo tomé las riendas de uno de los ranchos que mi papá administraba. No llegué, sí llegué como siendo administradora, pero realmente me metí de todo. Tengo la ventaja de que estuve varios años en la escaramuza, entonces sabía montar muy bien a caballo. Mi caballo, el chulo, estaba retirado de la escaramuza, entonces lo mudé a ese rancho
Y, y juntos comenzamos la aventura de aprender todo eso que yo no sabía hacer en el rancho, porque no entendía en ese momento cómo yo podía ser útil para mi familia. Y ya el caso es que en ese rancho mi mamá tiene una ordeña, entonces me iba todos los días muy temprano a la ordeña, aprendí a ordeñar a mano, aprendí también a ordeñar con la ordeñadora mecánica. No era muy buena y no era como muy, o sea, no era la gran ayudante, como que sentía que estorbaba más de lo que ayudaba porque el encargado, el mayoral y los vaqueros tenían que andarme cuidando y tenían que ver cuál era la vaca que me daban para ordeñar para que no me patearan. Aún así me pateaban porque no tenía la destreza ni agilidad que ellos tenían. Y en vez de agilizar todo, como que hacía las cosas más tardadas. Porque si ellos se echaban la ordeña en 1 hora, 1 hora y media, o sea, yo la atrasaba a 2 horas, 2 horas y media. Hubo ocasiones en las que la lechera ya llegaba y el nuestro era el primer rancho y yo todavía no había terminado de ordeñar. Y muchas situaciones, ¿no? Pero, o sea, nunca lloré enfrente de nadie, pero cuando me podía ir como yo sola o me podía... No pensé que grabar este video fuera tan difícil. Pero las veces que me podía encerrar como yo sola en la camioneta, o me podía meter a la becerrera a estar sola, o sea, yo no paraba de llorar. O sea, las veces que me podía quedar sola sin que nadie me viera, por más que me hiciera la fuerte, yo solo lloraba. O llegaba del rancho a mi casa solo a llorar porque no sabía hacer otra cosa. Estaba en un momento muy, muy, muy débil y ahí fue justo que empecé a crear contenido como de mi vida, porque empecé a mostrarle a mis amigos de la universidad todo lo que estaba haciendo y demás, ¿no? Entonces, ya al final, poco a poco me empecé involucrando un poquito más. Al principio fue un poco difícil porque teníamos una plantilla de colaboradores que no tomaron a bien que una chica, una muchacha, una niña, como ustedes quieran haberme llamado a los 21 o 22 años, tomara la administración del rancho. Y por más que les decía como hay que hacer esto, hay que hacer el otro, muchas veces no me hacían caso y ya cuando me enojaba me gritoneaban y así desfilaron varios hasta que encontramos un equipo de trabajo que sí me valoró, sí me apoyó y bendito sea Dios hasta el día de hoy siguen estando con nosotros en el rancho y se los agradezco muchísimo. Porque a veces hasta el día de hoy siento como están ahí porque uno, les gusta su trabajo y dos, como de algún modo les doy ternura. Y ya. Entonces así fue como empecé en el rancho. Ya, o sea, yo tenía 1000 dudas y lo único que sabía hacer era preguntar. Y bendito sea Dios porque mi familia se ha dedicado a la ganadería desde hace, o sea, yo soy la 4ª generación. Tenía muchos conocidos en el medio, señores que me conocen desde que yo estaba en la panza de mi mamá, y me sentía con toda la confianza de poder hablarles y decir, oiga, ¿puedo ir en la tarde a su oficina? Tengo muchas dudas, no sé qué hacer. Y con todo el cariño y el amor del mundo me recibían y me daban 1 hora de su tiempo para darme consejos. Consejos que cuando ellos tenían mi edad habían recibido de mi abuelo. Entonces ahora
La moneda estaba invertida y en lugar de ellos tener mi edad y estarle preguntando a mi abuelo cómo hacerle con sus ranchos, yo estaba ahí sentada preguntándoles. No sé por qué me estaba dando tanto sentimiento y tenía muchísimos años que no lloraba así. Pero bueno, y ya así empecé. Como algunos obviamente me aconsejaron de que, mija, o sea, quieres que te demos un mal consejo, la neta, regrésate, o sea, haz tu vida y demás. Y otros me dijeron, no, a ver, esto es lo que te tienes que fijar, shalala. Si sabían de un curso o una capacitación, me invitaban, yo iba, asistía. Yo me dediqué a aprender lo más que pude. Leí toda la cantidad de libros que podía ver, vi todos los videos de YouTube que podía encontrar, o sea, absolutamente todo lo que yo podía hacer, lo hacía. Y luego de varios meses de haberme sentido como muy inútil, empecé a tomar las riendas de mi vida y empecé a hacer clic de cómo yo podía de algún modo ser realmente, pues sí, o sea, sobresaliente en la ganadería. Y era la administración. A ver, yo había estudiado estaba estudiando una carrera de creación y desarrollo de empresas en el TEC de Monterrey, entonces de ahí nació mi idea de rancho empresa ganadera, que ahora es uno de mis cursos más vendidos, gracias a Dios. Y nace de esta necesidad de cómo involucrarte sin haber estudiado de algún modo una carrera dedicada a los agronegocios o medicina veterinaria o agronomía, en donde tú te sintieras que tenías la capacidad desde tu perspectiva, o sea, desde tu perspectiva educativa, el involucrarte en la ganadería. Y ya empecé como a ver cómo yo podía empezar a hacer ciertos controles administrativos, cómo podía hacer el organigrama del rancho, y cada vez las cosas iban subiendo como espuma e iban saliendo y demás. Y justo pasaron los 6 meses más las vacaciones de Navidad, y en febrero me tenía que regresar ahora sí a la universidad porque ya era mi último semestre de la carrera. Me regreso a la universidad, estoy febrero y marzo empieza la pandemia. Entonces estaba en clases, sí, o sea, como que en ese mes de febrero y la parte de marzo que estuve en la universidad, sí me intenté desvincular un poco del rancho, como que quise otra vez regresar a tener como una vida normal. Tomé otras prácticas profesionales en la empresa esta que les decía y ahí estuve como trabajando hasta que llegó la pandemia. Nos mandaron a nuestras casas, todo el mundo entró en pánico, yo me regresé al rancho y pues se declaró la pandemia mundial, que es lo que todos conocemos, en el 2020, y me gradué virtualmente de la universidad. Eventualmente pues obviamente me dejaron de ir de la empresa en la que estaba haciendo yo prácticas, y ahí hasta ese punto yo todavía otra vez pensaba que pues me iba a quedar en la ciudad, me iba a quedar, pues si me ofrecían el trabajo en esa empresa me iba a quedar recién graduada, porque había varios del TEC de Monterrey que habían empezado ahí haciendo prácticas y después se habían quedado, entonces yo pensaba que podía ser una posibilidad. Aún así seguía aplicando como a otras empresas para ver si era, o sea, si podía quedarme en un trabajo recién graduada y demás. Nunca sucedió. Nunca me aceptaron. A todas las que le mandé solicitud nunca me aceptaron y me sentía realmente mal porque mis amigos conseguían trabajo así y yo no. Y no entendía por qué, pero ya ahora, después de varios años, entiendo por qué no sucedió. Y al final, pues me regreso en la pandemia, pues sí tenía clases virtualmente, pero me daba tiempo de seguirme involucrando otra vez en el rancho.
Y ya, al final me graduó en el 2020 y yo seguía intentando buscar trabajo, pero la situación laboral no era la más adecuada en la pandemia. Entonces, después de encontrar como ciertos trabajos en los que uno, no me gustaban, dos, la paga realmente no me estaba ayudando a ser independiente, o sea, seguía de algún modo siendo una carga económica para mi mamá porque me seguía apoyando. Decidí renunciar y pues ahí fue donde justamente en el verano me dijo mi mamá como, oye hija, necesito ayuda porque la contadora se va a ir de vacaciones, entonces vente esta semana, ella te va a capacitar, te va a decir cómo se tienen que hacer las facturas, qué es lo que tienes que entregar de contabilidad al contador y todo esto, ¿no? Entonces dije como, ok. Yo ya sabía hacer como muchas cosas de nómina, ya sabía cómo hacer transferencias bancarias, etcétera, porque antes de haber trabajado en esta empresa de químicos y haberme venido al rancho, en el 2019 yo había hecho prácticas profesionales en una gasolinera como cajera. Entonces ahí aprendí como todo esto, hacer depósitos en el banco, cheques y demás cosas que pues no me las enseñaban en la universidad y aunque son cultura general yo no sabía hacerlas. Y era justo todas las herramientas que yo necesitaba saber para apoyar ese verano en la contabilidad de la empresa familiar. Y entonces así poquito a poquito me fui involucrando. Regresa la contadora de sus vacaciones y de algún modo como todavía no conseguía trabajo y pues ya estaba aquí viviendo en casa de mi mamá, ya había hecho toda mi mudanza de la ciudad acá, ya no tenía nada que me amarrara a otro lado, había renunciado al trabajo que tenía y demás, pues empecé poco a poco a involucrarme más. Y si bien no iba a los ranchos en esa temporada, o sea, empecé a empaparme full en todo lo de la administración. Y entonces me di cuenta de cómo las cosas se estaban transformando, de cómo empecé a hacer auditorías internas a créditos que teníamos con ciertos proveedores y empecé a encontrar como ciertas fugas hormiga que teníamos, empecé a hacer inventarios. Entonces hubo como un mundo de cosas que se empezaron a alinear para que yo me sintiera útil y viera la transformación que estaba haciendo mi trabajo. Y ya, así me quedé, ya luego mi mamá me empezó a dar más responsabilidades, ya luego hablamos que pues ahora sí ya iba a ser mi trabajo formal, hablamos como de cuáles eran mis responsabilidades, etcétera, de tema de sueldo y demás, porque a pesar de que era una empresa familiar, yo sí era como, a ver, sí lo estoy haciendo full time, pero y soy la familia, pero necesita tener una remuneración económica a esto. Llegamos a un acuerdo y así han pasado casi 6 años. Y entre todo este proceso, yo seguía creando contenido y empecé a tomar cursos de cómo poder mejorar en mi creación de contenido y demás. Y justo un día se me ocurrió hacer el curso de Rancho Empresa Ganadera y dije, pues bueno, vamos a probar, voy a publicitarlo en mis redes sociales y vamos a ver qué sale. Hice mi temario, eran 8 temas, una clase por día de una semana y publiqué un video. Era el primer video que se me hacía viral, como contando el resumen de lo que les estoy contando ahorita. Y se inscribieron 16 personas para, para mi sorpresa, no lo esperaba y yo estaba más que emocionada. Y luego esto se fue yendo como espuma y volví a hacer otra edición de Rancho Empresa Ganadera, actualizamos
el temario, las clases, etcétera, y eso fue en el 2021. En el 2022 hice la tercera edición de Rancho Empresa Ganadera y ahora sí un curso más estructurado de los mismos 8 temas, pero divido en 8 semanas y dentro de esas 8 semanas con 3 clases grabadas más un en vivo de 2 horas. Y en el 2023 sacamos varios otros cursos como el de cómo trabajar en familia, de Rancho Empresa Ganadera la cuarta edición y algunos otros, y al final el que se siguió quedando fue el de Rancho Empresa Ganadera, y el año pasado, en el 2024, sacamos la nueva edición de Rancho Empresa Ganadera. Sacamos nuevos cursos como el de inventarios ganaderos, contabilidad para ganaderos, que fue como mi primera colaboración con alguien más haciendo un curso, con la contadora Maritza, y que la conocí porque me inscribí un curso de ella de SPR, de Sociedades de Producción Rural, y ya de ahí hicimos clic y decidimos hacer este curso. Y ya el último que sacamos, que es el de Empresa Ganadera Express, que es como la versión corta del de Rancho Empresa Ganadera, que sería como la primera edición de Rancho Empresa Ganadera, porque es de 8 clases. Todas grabadas, actualmente todas son grabadas y pues están disponibles para adquisición todo el tiempo, ¿no? Y básicamente así fue como me fui enrolando. No ha sido nada fácil, ha sido muy emocional, como pudieron ver, y he aprendido muchísimas cosas. Pero bueno, ahora vamos a pasar a algunas preguntas que me han hecho al respecto de este tema y se las voy respondiendo. Y pues nada. Entonces, bueno, vamos con las preguntas. Bueno, ¿qué planes tienes para el futuro de tu rancho y tu vida como ganadera? Ok, creo que conforme van pasando los años me siento muchísimo más segura de mí misma. Y también me he ido haciendo un nombre a mi persona. Y eso me ha abierto de algún modo muchísimas puertas y estoy eternamente agradecida por las personas que me han brindado su confianza. Y también el haberme hecho de algún modo un nombre y estar compartiendo como todo mi trayecto e historia por medio de redes sociales me ha permitido viajar a otras partes de México hasta el momento. Espero que próximamente sean a otras partes del mundo para conocer más de la ganadería y darme ciertas ideas de cosas que puedo integrar a mi estilo de producir ganado y cómo puedo adaptarlas a mi región, porque eso es algo también muy importante, que no hay receta perfecta para ningún rancho ganadero. Todos tienen sus peculiaridades y todos son únicos y diferentes. Entonces, sí, creo que eso, como que me he abierto muchas puertas y sí me veo en un futuro creando más de lo que estoy teniendo hoy, y sí me veo tal vez en algún punto creando una empresa ganadera en donde muchas personas de mi comunidad, por la confianza que me tienen, por el estima que me tienen, puedan ser parte de ella. Aún no está establecido cuándo vaya a ser y demás. Tengo como ciertas ideas de negocio de cómo pudiera ser esta sociedad o esta intervención de ustedes en el rancho, pero sí creo que pueda ser factible. Solo tengo que explorarlo yo primero, y como en todos mis negocios me gusta primero yo checarlo y luego poder ver cómo puedo involucrarlos para que no haya ningún tema al respecto. Entonces sí, así me veo. Y sí, me veo larga vida aquí en el rancho y creciendo muchísimo más y aprendiendo todo lo que pueda y siguiendo compartiéndolo con ustedes. Entonces, pregunta número 2. ¿Cómo manejaste el miedo a lo desconocido y a los posibles fracasos? Híjole, creo que nunca me lo pregunté realmente. O sea, como que
nunca me dio miedo, simplemente lo hice. Sí me preguntaron muchas veces si estaba segura, pero nadie nunca, yo creo que dudó de que podía hacerlo. O sea, al menos de mi círculo cercano, o sea, de gente, eh, o sea, alejada de que estaba viendo de algún modo la historia que estaba teniendo mi vida o el giro que dio. Tal vez probablemente ellos hubieran dudado mucho de mí, pero de mi círculo cercano, o sea, como de mis verdaderos amigos, de los papás de mis amigos que me quieren mucho, de mi propia familia, o sea, nunca sentí que ellos dudaran, o sea, como que al contrario, era como, si puedes, o sea, vemos que tienes ciertas características, lo vas a hacer, solo me preguntaban si estaba segura de mi decisión, porque tal vez les daba miedo a ellos que no fuera a ser feliz, pero al final todo se dio, todo se prestó. Obviamente, como les conté, no fue una historia nada fácil, sobre todo emocionalmente, porque gracias a Dios las cosas materiales ahí estaban y todo se fue acomodando a su cierto tiempo y a su modo. Pero sí, como que todo empezó a ser más fácil cuando me di cuenta yo, me empecé a valorar a mí misma y entendí en dónde yo podía transformar el rancho de rancho a empresa ganadera y empezar a ver la transformación que mis ideas empezaron a tener y todos los beneficios que esto trajo. Entonces, sí, como que tal vez yo nunca tuve miedo, yo simplemente un día dije como, esta es la decisión que voy a tomar, llego tal día, no sé qué, y se hizo y no me cuestioné más nada. Y tampoco dejé como que personas me introdujeran estos miedos y cuando se lo conté a mis amigas me dijeron, hermana, si es tu decisión, si es lo que quieres y crees que en este momento te va a dar la paz que aquí no estás teniendo, date. Y pues así fue y hasta el momento sigue siendo y me siento muy feliz también de haber hecho algo bien en mi vida y tener ese tipo de amistades porque sin duda alguna sin su apoyo moral no lo hubiera logrado. Y la mayoría no son ganaderas ni nada, pero me conocían, ¿no? Entonces sabían las capacidades que yo tenía y muchas veces la gente afuera se da cuenta más de nuestros propios talentos y valores que a veces nosotros mismos. Y luego, último, ¿qué mensaje quieres darle a alguien que te está viendo, que está viendo este video y siente que necesita un cambio? Que investigues bien. Creo que yo tal vez en ese momento de mi vida era muy como de esta filosofía de que no importa que no sepas nadar, tú aviéntate al agua y ya en el peligro tú aprendes. Ahora tal vez creo que soy un poquito más de... No importa que no sepas nadar prácticamente, pero al menos sí lee la teoría y apréndetela y tu cuerpo cuando entre al agua va a hacer clic y va a empezar a nadar y va a hacer lo que tu mente ya tiene de conocimiento. Entonces tal vez haría un poquito esto, más investigación, haría tal vez un plan con metas, con tiempos. No me hubiera aventado así como lo hice, no lo hubiera, no, o sea, si me dieran chance de retroceder el tiempo, tal vez no lo cambiaría para nada, porque tuvo que ser así para que yo sea la persona que soy el día de hoy y no lo cambio por absolutamente nada, ni siquiera, o sea, la situación que tuvo que vivir mi familia para que yo tomara la decisión de regresarme, porque era lo que tenía que suceder. Tal vez si eso nunca hubiera pasado, yo me hubiera esperado hasta los 50 años o tal vez nunca para regresarme al rancho. Pero sí, o sea, es un tipo de industria que sí creo que necesitas al menos tener un poquito de bagaje mental de la teoría de qué es lo que tienes que hacer para no cagarla. O sea, no sé cómo describirlo en otra palabra que no sea esa,
porque aquí los tiempos son muy largos. O sea, la decisión que tú tomes hoy, sea buena o sea mala para tu rancho, vas a ver el resultado en un año si bien te va, y si no hasta 2, 3, 4, 5 años. Entonces yo sí me empaparía de más conocimiento, preguntaría muchísimo más, leería más, tomaría más cursos y de eso tomaría la mejor decisión que fuera para mí y para el negocio al final, porque esto es un negocio. Y pues bueno, eso es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias a todos por verlo. Espero que nadie haya llorado viendo este video como yo lloré. Y pues nada, ya saben que los quiero mucho. No olviden seguirme en todas mis redes sociales como Mariana Flandes. Y nos vemos la próxima vez en un siguiente video. Los quiero mucho. Bye.